Enfoque clásico de la administración. Escuela científica. En el mundo de la administración, las teorías evolucionan y se adaptan a los tiempos, pero no se vuelven obsoletas. A lo largo de la historia, figuras claves como Frederick Taylor y Henry Fayol han dejado un legado que sigue siendo relevante hoy. Uno de sus pioneros fue Frederick Winslow Taylor, conocido como el padre de la administración científica. Taylor fue un ingeniero industrial y revolucionó la manera de gestionar el trabajo en las fábricas a principios del siglo XX. Sus aportes fueron fundamentales. Primero, la estandarización de operaciones para garantizar calidad y uniformidad en los productos. Segundo, el estudio de tiempos y movimientos para medir y perfeccionar cada tarea, seleccionando y entrenando a los mejores operarios. Tercero, la creación de procedimientos uniformes, con capacitación y un sistema de pagos justos. Cuarto, autoridad lineofuncional, donde cada área se volvía una autoridad especializada. Además, introdujo la autoridad por excepción. El jefe solo intervenía cuando había errores o desviaciones. Su visión se resume a una idea poderosa: cualquier forma de trabajar puede perfeccionarse. Hoy a eso lo llamamos mejora continua. Gracias a sus aportes, las empresas aprendieron a producir con eficiencia, a generar confianza en sus productos y a sentar las bases de la administración moderna. Les voy a hablar sobre los pre-taylorianos. Los pre-taylorianos son figuras claves en la administración que influyeron en la teoría de Frederick Taylor. Charles Babbage fue un matemático y científico británico. Diseñó y desarrolló una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencia. También diseñó, pero nunca construyó, la analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le considera como una de las primeras personas en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos computadora, por lo que se le considera como el padre de las ordenadoras. Joseph Ford fue un industrial filántropo estadounidense que jugó un papel decisivo en el desarrollo de las industrias de metales de níquel y zinc. Se convirtió en el mayor productor de níquel. Fue el padre de la carrera de administración de empresas y fundador de la primera escuela de la universidad en Pensilvania. Henry Metcalf fue un oficial del Cuerpo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos. Fue el inventor de un cargador desmontable para armas pequeñas. Trabajó en la contabilidad de gestión moderna y desarrolló la tarjeta de tiempo y su teoría sobre el papel de los mandos intermediarios. La Asociación Estadounidense de Administración lo proclamó precursor de la ciencia administrativa. Hacía énfasis en el desarrollo y control de sistemas. Los esposos Lillian Morgan y Frank Hilbert. Ellos fueron una pareja que estudió minuciosamente cómo mejorar nuestra forma de trabajar a través de numerosos y creativos experimentos en el estudio de la ergonomía. Padres de la ingeniería industrial, autores de importantes aportes a la organización científica del trabajo, o Taylorismo, como se le llamaba en honor a Frederick Taylor. El joven Hilbert era un ayudante como albañil y comenzó a analizar los movimientos que hacían sus compañeros para determinar cuáles eran las mejores. Así fue como nació su interés, que luego contagiaría a la mujer con la que se casaría y guiaría la vida de ambos. La industria de la construcción acaparó su atención durante varios años. Hilbert fue pasando por varios puestos dentro de la empresa y estudiando cada uno. Llegó a inventar un andamio fácilmente ajustable para que los obreros puedan ir cambiando su altura de acuerdo a sus necesidades. También ideó un sistema que les permitía recoger los ladrillos con una sola mano sin necesidad de soltar el mortero que llevaba en la otra. Moller fue la primera en documentar y dar importancia al aspecto psicológico dentro de la organización científica del trabajo. Ella y su marido fundaron una consultora, era reconocida y experta productora y en fatiga laboral. Henry Lawrence
ingeniero estadounidense que se destacó por sus aportaciones a la Organización Científica del Trabajo. Trabajó para Frederick Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su doctrina para mejorar la productividad, inculcando hábitos que hicieran más eficiente su trabajo. Consideró que la capacitación es fundamental para la buena marcha de las empresas. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre los procesos administrativos y los principios administrativos, destacando dos grandes autores muy importantes que son Charles Babbage y Henry Fayol. Charles Babbage fue un ingeniero francés que nació en 1841 y murió en 1925. Se hizo conocido porque logró salvar de la quiebra a una empresa minera y, gracias a su capacidad, se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la administración de empresas en Francia. A diferencia de Taylor, Babbage le dio más importancia a la dirección que a las simples operaciones. Ahora, pasando a Henry Fayol, él es conocido uno de los grandes padres de la administración moderna, mientras Taylor se enfocó en el trabajo y los procesos. Fayol organizó la dirección, es decir, la cabeza de la empresa. Su principal aporte fue el proceso administrativo, que hasta hoy sigue siendo la herramienta más importante de la gestión. Este proceso incluye 5 funciones importantes, que son prever es planear el futuro de la empresa con un plan de acción. Organizar es estructurar los recursos materiales, humanos y sociales. Dirigir es coordinar el personal para alcanzar los objetivos. Coordinar es unir esfuerzos y recursos para que todo funcione. Controlar, verificar que lo planeado se cumpla y corregir desviaciones. Además, Fayol propuso los principios generales de la administración, que son reglas flexibles y aplicables a cualquier organización. Entre ellos destacan la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad y la necesidad de que los líderes aprovechen la creatividad y las capacidades de los recursos humanos. En conclusión, las ideas de Babbage y sobre todo de Fayol sentaron las bases de cómo hoy en día se entiende la administración, porque mostraron que dirigir, organizar y planear son tan importantes como ejecutar las tareas. ¿Qué podemos decir de los procesos administrativos? Los procesos administrativos es un camino que guía paso a paso a la organización. Los principios administrativos son las reglas que ayudan a que este camino sea más ordenado, eficiente y justo. Y vengo a hablar de los procesos y principios administrativos. Como ven, es la base de todo administrador. En ellos encontramos 5 fases, como son: planificar es anticiparse a los problemas, organizar es distribuir los recursos, integrar personal es formar un buen equipo para el proyecto. Dirigir es motivar a tu equipo con incentivos o con metas, y controlar es verificar que sean metas cumplidas. Desde el grupo 11 les voy a hablar sobre los seguidores de Henry Fayol. Bueno, Vilfredo Pareto, psicólogo y economista italiano, formuló al principio de Pareto o regla 80-20, el cual plantea que un pequeño número de causas del 20% genera la mayoría de los efectos. 80%. Esta idea, inicialmente aplicada a la distribución de la riqueza, fue adoptada en la administración y la calidad para identificar las variables más influyentes en los problemas y darles prioridad en la solución. En cuanto al corriente científica de la administración, su principal exponente fue Frederick Taylor, quien propuso la aplicación de método científico en la administración, la estandarización de procesos, el estudio de tiempos y movimientos y la capacitación de los trabajadores. También introdujo sistemas de pago, dirección de operaciones y modelos de autoridad. Aunque el Taylorismo recibió críticas por su rigidez, sus aportes sentaron bases para prácticas modernas como certificaciones, competencias laborales y franquicias. Entre sus seguidores destacan los esposos Gilbert y Henry Largan.
Tardes, estamos hablando de la introducción de la administración. A mí me tocó el tema de la teoría general teórica. Para mí la teoría general son pensamientos, ¿sí? Agrupan a los pensamientos más selectos en un enfoque. Las teorías conocidas como corrientes, según los principales autores, sus características como contextos históricos, épocas políticas, económicas y sociales. Todo esto depende de las condiciones que se presenten. También fue Taylor el que dio su aporte en el ISO de 9000, quien años después mejoró y adoptó el proceso de Henry Fayol. El otro tema que me tocó fue la administración científica. La administración científica va enfocada en más que todo en la prosperidad, tanto como para el patrón como para los empleados. Esos son sus objetivos, la prosperidad y la economía. Porque sin la prosperidad, tanto para los empleados como el patrón, no habría evolución. Aparte de eso, el empleado también tiene que tener en su mentalidad la prosperidad, para que tenga éxito la empresa, o sea, la compañía.